Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy quería hacerle un pequeño homenaje al dibujante John Romita, que como seguramente sabréis, hace pocos días murió a la edad de 93 años. John Romita es conocido principalmente por ser, no el creador, pero sí uno de los autores que más prestigio le han dado a Spider-Man y cuyos dibujos a muchos son los que se nos vienen a la cabeza cuando oímos hablar de Spider-Man. Y bueno, su hijo posteriormente continuó su labor, y es también hasta hoy en día uno de los mejores dibujantes que ha tenido Marvel. Empezó en la colección de Iron Man y luego pasó a Spider-Man y a muchas otras. Pero bueno, ya refiriéndonos propiamente a John Romita Sr., pues bueno, como ya digo, pues ha muerto a los 93 años. Empezó ya de bastante joven dibujando en Timely, el anterior nombre que tenía la editorial de Marvel Comics, para abandonarla posteriormente y dibujar en DC colecciones de tono romántico. En el año 65 volvió a Marvel Comics para entintar una portada de Jack Kirby y hacer los lápices en un número de Los Vengadores. Y bueno, como ya se ha hablado mucho de él y seguramente por gente con muchos más conocimientos que yo, lo que voy a hacer es simplemente pues un pequeño repaso por aquellos cómics que con más recuerdo guardo de John Romita y con los cuales yo le conocí personalmente. El primer contacto que tuve yo con John Romita fue, sin ni siquiera saber quién era ni su nombre, en este cómic francés de Strange, una colección de la editorial francesa Louvre, en la que se nos mostraba el origen de diferentes superhéroes y diferentes villanos de Marvel. Aquí en este número en concreto, pues ya veis que tenemos aquí pues el primer encuentro de Estela Plateada con Mephisto. Tenemos varias historias como esta de la Capitana Marvel, esta de este personaje de Sana, de la Gata Negra o de Hela, una de las mayores villanas de Thor. Pero bueno, ya refiriéndonos en concreto al tema en cuestión, a mí ya de pequeño me llamó la atención la historia relativa a Spider-Man, que en este caso era una historia de orígenes, no de Spider-Man, sino del Duende Verde. Uno, si no el mayor villano de la colección del Hombre Araña. Bueno, pues este número era el fin del Duende Verde, que en la colección original tenía otro nombre también, que era Spider-Man Salva el Día, el fin del Duende Verde. Bueno, pues ya como ya digo, ya desde el principio me llamó la atención este número por ya esta primera escena en la que vemos a Peter Parker desenmascarado, atado a una silla y frente a él el Duende Verde también desenmascarado y el que vemos cuya verdadera identidad es Norman Osborn, el padre de su amigo del instituto, Harry Osborn. Algo que a mí me sorprendió mucho. Yo tenía muy poco bagaje en el mundo de los cómics y me pareció muy, muy impactante que la mayor némesis de Spider-Man fuera precisamente el padre de uno de sus mejores amigos. Esta historia, pues bueno, como ya digo, pues está en francés. Yo en aquel momento pues tenía muy pocos conocimientos de francés, así que iba más fijándome en el dibujo que otra cosa. Pero bueno, la verdad es que los grandes autores, los grandes dibujantes y los grandes narradores, a veces no es ni siquiera necesario leer la historia para comprenderla, porque se puede entender ya simplemente a través de las viñetas. Ya tenemos la típica escena en la que el villano, totalmente enloquecido, empieza a contar al héroe su malvado plan para acabar con su vida, y mientras tanto Spider-Man pues está forcejeando para intentar
desembarazarse de las cuerdas que le mantienen atado a la silla mientras el villano sigue en su monólogo interior. Aunque no es así, ya que el propio Osborn sabe que Spider-Man está haciendo esfuerzos por liberarse y le dice, bueno, pues tú sigue intentando liberarte que no te va a dar resultado, que yo mientras seguiré contándote mi historia. Y bueno, pues es una historia de orígenes, de cómo Norman Osborn empezó a trabajar con materiales químicos que fueron los que le provocaron el accidente que dio lugar a su descenso a la locura y su conversión en el Duende Verde, cómo día a día se alejaba de su hijo. Y mientras tanto, en paralelo, pues tenemos también otra historia de la tía May, atormentada porque cree que ha hecho algo para enfadar a su sobrino. Tenemos también a Jonah Jameson. Tenemos a Betty Brant, la anterior novia de Peter Parker, y aquí vemos pues un poco todos los personajes de la vida de Peter Parker pasando por su mente. Mientras tanto, pues volvemos otra vez a la escena entre Peter y el Duende Verde, hasta que llega un punto en el que Osborn vuelve a ponerse la máscara, libera a Peter de sus ataduras y le dice, ahora vamos a luchar de tú a tú y te voy a demostrar que yo soy mejor que tú. Y bueno, tiene una lucha en la que John Romita pues muestra todo su poderío visual, su conocimiento de la anatomía, algo que en lo que se diferenciaba bastante de Steve Ditko, aunque este también con el tiempo consiguió pulir, bueno, y no solo pulir, sino darle a su dibujo unos niveles realmente fantásticos, aunque el dibujo de Romita sí que era bastante alejado del de Ditko, sobre todo no solo en la acción, sino también en los rasgos faciales mucho más depurados en John Romita, que como ya digo, pues provenía de los cómics de tono romántico, en el que pues estaba más acostumbrado a dibujar caras, sobre todo caras femeninas, pero bueno, todas ellas, incluidas las masculinas, tenían un aspecto más agradable que las que les daba Ditko. Y bueno, pues en el fragor de la batalla, Spider-Man consigue aturdir al Duende Verde, le lanza contra unos cables eléctricos, al final pues el Duende Verde pierde el sentido y al despertarse no recuerdan quién es ni qué hace allí, algo que a Peter le sirve para sacarle del lugar, quemar la máscara del Duende Verde y sacar del incendio a Osborn sano y salvo sin que nadie sepa su verdadera identidad como supervillano, y en cierta manera pues perdonándole por todo lo sucedido. Y aquí en esta última escena vemos a Norman Osborn convaleciente en la cama junto a su hijo. Parece que han arreglado sus problemas, se disponen a retomar su relación padre-hijo, y hay unas palabras finales que aquí están en francés. Vamos a pasar a ver la versión en castellano, en la que el propio Osborn dice: no recuerdo qué me ocurrió, los últimos años parecen enterrados, perdidos para siempre, pero nos aguarda el futuro y será bueno para ambos, de alguna forma lo sé. Pues unas palabras que con el tiempo se demostraron totalmente equivocadas, ya que no solo Harry Osborn volvió a recuperar la memoria y a recobrar su odio por Spider-Man y a retomar su papel como Duende Verde, sino que después de su fallecimiento, en el archiconocido número de la muerte de Gwen Stacy, una escena que tenemos por aquí, pues como ya digo, tras la muerte de Norman Osborn, sería su propio hijo el que continuase con su labor como Duende Verde y se convirtiera de nuevo en el mayor enemigo de Spider-Man. Como ya digo, su mayor amigo, uno de sus mejores amigos de Peter Parker, pues se convertía
en su mayor villano, algo que ya pues decía el propio Samuel L. Jackson en la película del Protegido, en esa escena final en la que dice que el mayor antagonista del héroe muchas veces suele ser su mejor amigo. Bueno, pues como ya digo, esta fue la historia con la que conocí a John Romita, sin conocerle, ya que no sabía ni siquiera su nombre, pero fue una historia que me impactó y que no es la primera, porque el primer cómic que dibujó de Spider-Man es este, al final de la última viñeta cuyo número, pues tenemos esa escena en la que Osborn se desenmascara, pero como ya digo, para mí, pues el punto de partida fue este número 40 del Amazing Spider-Man. Bueno, pues ya pasando un poco a hablar de otros hitos de John Romita en la colección de Spider-Man. Bueno, pues como digo, él empezó en Daredevil, fue como una toma de contacto o quizás una prueba de Marvel para ver cómo se desenvolvía en una colección de superhéroe, con un superhéroe que, aunque no era exactamente igual a Spider-Man, sí tenía también un tono urbano que le igualaba bastante al Hombre Araña. Este es el primer número, dibujado por John Romita, en el que ya vemos estilo característico suyo, con esas caras también todas muy atractivas, al venir del cómic de corte romántico, con un Daredevil pues también con un aspecto muy aventurero y con unas escenas de acción muy logradas. Pero bueno, el punto en el que ya Stan Lee y Marvel se decidió por sustituir a Steve Ditko, que ya llevaba tiempo pensando en dejar la colección, el número en el que ya tomó la decisión definitiva de quién tenía que ser su sucesor, era este Daredevil, en el que el hombre sin miedo pues se enfrenta a Spider-Man. Y esa manera de dibujarle de Steve Ditko, perdón, de John Romita, fue lo que les hizo tomar la decisión de que fuese este autor el que continuase con la colección, y en cierta manera pues el que lo elevó la colección a unos niveles que, si ya de por sí eran altos, pues con ese dúo de Stan Lee y John Romita, pues llegaron a convertir la colección en la número 1 en venta, sobrepasando a los Cuatro Fantásticos que en aquel momento parecían intocables. Y bueno, pues como ya digo, también algo que se produjo con la llegada de Romita y que parece que hubiera sido complicado que se hubiera producido con Steve Ditko, es esa famosa escena en la que se nos muestra por primera vez a Mary Jane en todo su esplendor, algo que con el dibujo de las facciones de Ditko pues hubiera sido algo diferente. Aquí tenemos esa famosa escena en la que Mary Jane dice: Tigre, te acaba de tocar la lotería. El dibujo de Mary Jane Watson Romita siempre dijo que estaba basado en la actriz sueca Anne Margaret, una de las actrices más guapas de la historia y de las más conocidas en aquella época. Y bueno, pues ya sin extenderme mucho más, bueno, aquí tenemos también otra portada y otro momento mítico del Amazing Spider-Man, este Spider-Man No More, en el que Peter Parker deja momentáneamente su labor como héroe enmascarado y se replantea un poco si lo que está haciendo es correcto, tiene algún sentido. Aquí vemos también a su novia del momento, a Gwen Stacy. Esta famosa escena de Peter Parker alejándose bajo la lluvia con el traje de Spider-Man tirado en un cubo de basura. Y bueno, pues como ya digo, sin extenderme mucho más, pues simplemente decir que si Steve Ditko fue el creador, junto con Stan Lee, de Spider-Man, y luego a partir de los años 90 fue
quizás Todd McFarlane, el que le dio ese aspecto que luego muchos después han tomado también en cierta manera como suyo, haciendo pequeños cambios. Sobre todo está el tema de las famosas telarañas Spaghetti. Quizás el autor que más reconocido haya hecho a Spider-Man en el mundo y que le haya dado las facciones y el carácter y la personalidad con el que muchos más nos identificamos haya sido John Romita. Así que aquí valga este vídeo como homenaje hacia él y nada más. Pues espero que os haya gustado el vídeo y si no conocéis el trabajo de Romita en esta colección o en las otras que ha hecho, pues nada, pues espero que os lancéis a leerlo y nada más. Gracias por ver el vídeo y hasta el próximo.